Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta las mejores prácticas para establecer y monitorear los KPIs. La presentación será realizada por Ana López, que cuenta con un MBA por el IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, y tiene más de 21 años de experiencia directiva en finanzas y planeación estratégica, comercial y analítica en grandes empresas transaccionales como Dell, Megablox, Microsoft, General Electric y otros. Deseo a todos un buen webinar. Hola a todos, muchas gracias por unirse a este webinar. Me encanta estar con ustedes, más en esta coyuntura. La idea es entregarles un poco de educación en analítica avanzada y su aplicación en diversos temas en las empresas. Y hoy voy a hablar del tema de los KPIs, para platicarles las mejores prácticas para realmente monitorear y visualizar estos indicadores, y me voy a enfocar obviamente en el uso de tecnología o analítica avanzada para este tema. Pues empezamos. El tema de performance, o la palabra de performance, es una palabra universalmente utilizada. Lo utilizamos en la mayoría de las empresas. Cuando nos referimos a KPIs, sabemos a qué nos estamos, o de qué estamos platicando, a qué nos estamos refiriendo. Y este Key Performance Indicator lo utilizamos para evaluar el éxito de una empresa o una organización ante un proyecto, un producto o una meta, y nos sirve para evaluar el resultado de este objetivo propuesto. Los indicadores, no importa en qué negocio estén, siempre los van a ver en algún momento de su vida durante la empresa o en la organización. Están por todas partes y se clasifican de diferentes tipos, pero nos sirven sobre todo para monitorear la salud de la empresa, medir el progreso y cómo vamos contra los objetivos estratégicos que nos propusimos, nos ayudan a analizar patrones y tendencias, y sobre todo, estos indicadores nos sirven para hacer ajustes. Los indicadores los usamos en la empresa para tomar decisiones sobre en qué vamos bien, en qué vamos mal, y cómo rectificar el camino hacia los objetivos. Eso es como el principal tema o importancia de tener y monitorear indicadores en tiempo real. Nos ayuda a anticipar y resolver problemas, sobre todo establecer riesgos y oportunidades en el negocio. Se habla mucho de que los indicadores tienen que ser SMART. SMART, cuando piensas en KPIs, siempre hay que buscar la manera de que sean indicadores específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. Esta palabra SMART, por sus siglas en inglés, tienen esta referencia. ¿Pero qué quiere decir que sean específicos? Pues que sepamos exactamente qué queremos alcanzar. Que sean medibles, porque lo que no puedo medir no lo puedo controlar, sobre todo para tomar acciones. Tienen que ser alcanzables, porque si son irreales, la gente se va a desmotivar y nunca va a tener en su mente o en su finalidad conseguir ese objetivo. Tienen que ser relevantes para la empresa, estar alineados a lo que la organización ha establecido como estrategia de negocio, y los tenemos que definir en un tiempo base, porque si no, no hay manera de medirlos. Esa es la connotación de SMART. Entonces, cuando pongan indicadores, siempre fíjense que estas 5 cualidades se alcancen en los indicadores. Ahora, este es un ejemplo de 4 pasos súper sencillos para establecer un indicador SMART o inteligente. Primero, tenemos que partir de cuál es el objetivo. Y el objetivo puede ser un objetivo estratégico a nivel organizacional, táctico u operativo. En este ejemplo vamos a hablar de un ejemplo, de un caso operativo, donde la meta es alcanzar es incrementar los leads en social media. La medición es cómo vamos a medir este indicador.
En este caso, lo vamos a medir con el número de leads generados. ¿De dónde vamos a tomar la información para medir estos indicadores? Pues de diferentes fuentes como Facebook, Instagram, LinkedIn o cualquier otra red donde tengamos mediciones de social media. ¿Y con qué frecuencia los vamos a medir? Nosotros podemos poner una frecuencia semanal, mensual, trimestral, semestral o diaria o anual de estos indicadores. La idea es que siempre tengamos estos 4 elementos dentro del indicador o dentro de la definición para que confirmemos que este es un indicador SMART. Y en este caso, el KPI sería un incremento del 30% en los leads generados en social media dentro de los próximos 12 meses. Así estamos concretando y acotando a cómo vamos a alcanzar este indicador. La idea o la recomendación que les doy al momento de establecer indicadores es que estos se hagan dentro de una reunión donde estén los líderes de la empresa y donde haya ese compromiso para que el indicador sea un indicador de todos y no sea un indicador que dictamina una persona. Porque de otra manera, la gente no va a estar comprometida en alcanzar el resultado. Entre más involucrados haya en establecer el indicador, más compromiso de la empresa va a haber a realizarlos. Tipos de KPIs, como les decía, hay diferentes tipos. Estos son 2 clasificaciones, los estratégicos y los operacionales. Los estratégicos van ligados a la estrategia macro de la empresa, están en el top leadership o en el área de dirección o liderazgo de la organización, y los objetivos operacionales que están permeados en cada una de las áreas de la empresa. Por ejemplo, un objetivo estratégico puede ser llegar a cierto market share o cuota de mercado. Hay 4 indicadores estratégicos que son los más comunes que yo he visto en las empresas transnacionales que he trabajado, como Dell, Microsoft, General Electric. En todos siempre el revenue o los ingresos, el margen de rentabilidad y la cuota de mercado son los top of mind indicadores de las organizaciones. Y abajo vienen los indicadores o los KPIs operacionales. Estos en cada área se ponen o se posicionan para que cada área cumpla con sus metas específicas. Estos indicadores siempre van ligados a indicadores estratégicos, porque todo afecta en la operación a esa consecución de indicadores estratégicos. Entonces, ejemplos que podríamos tener de indicadores operacionales, por ejemplo, puede ser la tasa de productos sin defectos o el porcentaje de procesos optimizados, la rotación de inventarios. Son indicadores que se calculan en cierta área donde hay un ownership de la data, un ownership de la información y de la consecución al indicador, pero que a su vez están ligados a la realización del objetivo estratégico. Otro tipo de indicadores son los indicadores lagging y leading, que en la traducción los podríamos poner como históricos o los predictivos. Los históricos nos miden el resultado pasado. Son valores exactos, o sea, tenemos la manera de calcularlos sin proximidades, sin un valor real concreto, pero son reactivos, ¿no? Nos dan en la historia lo que pasó y a lo mejor cuando yo veo ese indicador ya es muy tarde para reaccionar o pongo acciones que pueden ser más de contención, más que de defensiva o de ofensiva, que es lo que queremos en la organización. Y los indicadores predictivos, que esos son los indicadores que más nos gustan en el tema de analítica avanzada, porque es donde estimamos tendencias futuras, donde realmente nos permite predecir qué va a pasar en el futuro. Aunque son estimaciones, las damos por válidas porque están basadas en métodos científicos, y estos indicadores son proactivos porque nos dan un parámetro de hacia dónde va la tendencia y lo que yo puedo hacer para reaccionar rápidamente y cambiar esa circunstancia en beneficio de la empresa. Ahorita voy a ahondar un poco más sobre ellos en una forma más práctica para que se pueda entender un poco la diferencia. ¿Cuáles serían las mejores prácticas a la hora de establecer KPIs? Primero es que el KPI esté alineado a la estrategia del negocio. Si el KPI realmente no está alineado, no lo vamos a dar por válido, nadie va a hacer ninguna acción para que
llegue a la consecución del objetivo y nadie va a tomarle ninguna importancia. Entonces, si no están alineados a la estrategia de negocio, por favor, ni lo incluyan en su dashboard o en su tablero de control, porque no van a tener ninguna relevancia. El otro punto es reducir la lista, no tener más de 7 KPIs, porque es imposible traquear muchos eventos o muchas acciones, sino reducirlo a los realmente importantes sobre los que vamos a tener un mayor resultado, un mayor beneficio en monitorearlos. Definir KPIs que sean accionables, no que sean deseables, porque yo puedo desear muchas cosas, pero a lo mejor no puedo tomar acción sobre ellas. Si no son accionables, los indicadores no sirven. Nos tenemos que asegurar que la data que estamos incluyendo en los indicadores sea bien precisa, porque de otra manera, cuando presentamos indicadores que no tienen información real o muy precisa, nos los van a invalidar y nadie va a creer en el indicador. Entonces, de alguna manera nos tenemos que informar sobre las fuentes de datos que tenemos en la empresa y asegurarnos que esta información es la que todos en la organización tomamos como válida. Y el último es tener un sponsor. ¿Y a qué me refiero con esto? En organizaciones muy grandes, muchas veces cuando monitoreamos indicadores, si no tenemos a alguien a nivel ejecutivo, directivo, que esté atrás pidiendo resultados sobre esos indicadores, las áreas o las organizaciones los dejan de revisar y de seguir y no les dan la importancia que tienen. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer al momento de monitorear o establecer indicadores es encontrar a alguien adentro con el suficiente nivel jerárquico en la organización o con un liderazgo, que puede ser un liderazgo informal, no tiene que ser una persona que tenga una posición en la empresa, pero que sí se haga escuchar y se haga, que tenga validez suficiente para hablar sobre el tema y que esta persona ayude adentro a conseguir los objetivos y estarlos monitoreando y verificando que estemos en el camino correcto. Bueno, esa es en la primera parte de la conversación. En esta segunda parte vamos a hablar más del tema analítica, que es el tema que nos incumbe en Data Science y en donde creemos que podemos aportar muchísimo más valor. ¿Cuál es el tema atrás de la analítica avanzada y por qué es importante en el monitoreo de los KPIs? La primera respuesta a esta pregunta es que en analítica empleamos el método científico para respondernos preguntas importantes adentro de la empresa. No son assumptions o creencias que la gente tiene, sino nos basamos realmente en datos precisos. Y esos datos son ciertos, por lo que nadie nos los invalida, ¿no? En la segunda, utilizamos esta data para aprender. ¿Qué pasa? Construimos modelos de negocio donde ya tenemos cierto aprendizaje y este aprendizaje lo tomamos para construir otros modelos de negocio o para mejorar los modelos de negocio ya existentes. Y la tercera es que tiene un enfoque en el futuro. La analítica avanzada nos ayuda a predecir tendencias futuras que a lo mejor no vemos nada más con revisar resultados históricos, que esto lo podemos hacer a lo mejor en un Excel, pero con herramientas de analítica avanzada podemos hacer análisis estadísticos o de tendencias donde podemos ver cuál va a ser el destino de este KPI o de esta información que estoy monitoreando en el futuro y cómo ahorita puedo tomar acciones para que esos riesgos o esas oportunidades las pueda atacar en el momento correcto. Entonces, esos son los beneficios y por lo que la recomendación siempre que tengo es usar algo realmente poderoso que nos ayude a monitorear estos indicadores y a tomar decisiones. ¿Cuáles serían los pasos por los que debo de empezar para hacer mis indicadores en analítica avanzada y monitorearlos? En primera es usar un dashboard, ¿no? Seleccionarlo, ese tool o esa herramienta para realizar el análisis y el monitoreo. En segundo, cuando construya ese dashboard o cuando lo esté diseñando,
hay que usar elementos muy visuales, muy simples y poderosos, gráficas, mapas geográficos, mapas de calor, lo que ustedes crean que sea necesario, pero que a cierto modo, de manera visual, pueda hacer un análisis muy rápido de lo que está pasando y lo que me quiere decir esta información, que es el tercer paso, que muchas veces no hacemos, dar tiempo suficiente al análisis. Ya que tenemos los indicadores en un dashboard, ya que los tenemos de alguna manera bien identificados y monitoreados, tenemos que tomarnos el tiempo para analizar cuáles son las tendencias, para definir cuáles son los gaps, en dónde tenemos que mejorar y permitir la interacción. No es suficiente con que una persona lo esté monitoreando, porque a esa persona se le pueden pasar datos o hechos que son importantes y relevantes para la toma de decisiones. Los tenemos que de alguna manera compartir, ya sea de manera móvil o remota o por correo, pero abrirlos a que los demás los puedan revisar, los puedan monitorear y puedan sacar conclusiones. Después sentarnos y en conjunto establecer planes de acción, ¿no? El best practice que tengo siempre es en Dell, nos sentábamos mucho a revisar KPIs de forma conjunta y en equipo para establecer qué íbamos a hacer. Si no lo hacemos de esa manera, va a ser muy difícil que podamos tomar las decisiones correctas. En conjunto y en grupos diversos se toman las mejores decisiones. Y por último, establecer el buen normal performance. No tiene caso estar monitoreando algo que nadie va a reconocer o nadie va a darle el correcto sentido a ese performance, ¿no? Tanto para bien o para mal, tenemos que o ajustar las tuercas o agradecerle a la persona que ha hecho las acciones o que han tomado las acciones o las áreas o las funciones para que el indicador mejore. En temas de analítica, siempre tenemos, obviamente, mejores prácticas. Les puedo comentar estas 5 mejores prácticas para que las tengan en mente al momento de utilizar analítica avanzada. Siempre manejar una herramienta, porque es muy difícil hacer esto en Excel. Yo muchas veces he querido sacar análisis de correlación en Excel, es una monserga, y más cuando manejas bases de datos muy grandes o información de diferentes fuentes. Es muy complicado y al final no pierdes tiempo y terminas sin construir algo realmente interesante, ¿no? Entonces, siempre apalancarse de una herramienta. Incluir predicciones para sacarle el máximo provecho a la información. Si no incluyes predicciones, no estás diciéndome hacia dónde vamos en el futuro para poder yo tomar acciones. Entonces, estas predicciones no van a lo mejor a ser las ciertas porque hay factores que no se pueden predecir, como es el tema del coronavirus. Bueno, a lo mejor no en las empresas no sabíamos que iba a ocurrir esta crisis económica o cómo iba a afectar, pero la gente estudiosa del tema de virus sabía con predicciones analíticas que en algún momento iba a ocurrir una pandemia, ¿no? Y nos los estuvieron diciendo innumerables ocasiones desde diferentes puntos de vista. Pero nunca lo metimos en nuestra empresa como una contingencia de negocio. Entonces ahora creo que es momento de aprendizaje y hay que incluir predicciones para ver qué pasaría en nuestros negocios en el futuro. Tercero, siempre es contar una historia. No vale la pena construir un dashboard muy lindo si atrás no contamos la historia correcta o si no podemos ser capaces de articular una historia sobre eso. Entonces, cómo contamos la historia y qué interpretación le damos es totalmente importante y ahora hay mucha información más sobre storytelling. Creo que se los recomiendo, es súper valioso que aprendan a hacer storytelling adentro de la empresa. Hacerlo de forma visual es importantísimo. El 80% de las personas somos más visuales, que usamos más el sentido de la vista que otros sentidos. Por eso, si no hacemos algo visualmente atractivo, vamos a perder cualquier efecto positivo que queramos hacer con estos dashboards. Está comprobado que le damos validez a la información, que visualmente está mejor presentada.
e invalidamos completamente la información que no entendemos, que tiene gráficas complejas, que tiene números que no nos dicen nada, y por eso es relevante que pongamos, que invertamos el tiempo en hacer algo realmente profesional. Y el último es realizar revisiones frecuentes, porque los indicadores o los KPIs son movibles a lo largo del tiempo. Yo les aseguro que en esta época del año muchísimas empresas o la mayoría de las empresas van a tener que revisar sus KPIs en una tendencia negativa o hacia la baja, porque va a estar muy complicado que después de esta crisis económica que vamos a enfrentar, lleguemos a los objetivos que se habían planteado a principio de año. Por eso tenemos que ser suficientemente flexibles y por eso nos tenemos que armar de herramientas que fácilmente puedan ser modificables y que fácilmente puedan ser accionables. Este tema de la historia contra la predicción es súper importante y lo único que quiero es dejarles este ejemplo, ¿no? Podemos tener indicadores como la rotación de empleados y la tasa de felicidad de los empleados, que si nosotros los implementamos en la empresa, nos pueden decir en la historia qué es lo que pasó, ¿no? Cuántos empleados entraron y salieron de la empresa, qué tan contentos están nuestros empleados con nosotros, etc. Sin embargo, pueden ser también indicadores predictivos y ese es el uso, la importancia que tiene la analítica avanzada, que nos ayudan a la predictividad. De nada me sirve ver nada más el histórico. Lo que yo quiero saber es, si sigo con ese histórico, ¿cuál va a ser la tendencia futura? Y sobre eso tomar acciones. La realidad es que necesitamos de estos dos indicadores en la empresa para tomar las mejores decisiones. La diferencia va a ser en qué uso le vamos a dar esa métrica, ¿no? Le puedo dar un uso totalmente productivo o proactivo, o un uso realmente reactivo y que no construye. Entonces, esto es lo que les quería platicar sobre los indicadores. Les doy las gracias y ahí les dejo mis datos en mi correo en la empresa, mi LinkedIn, para que me puedan contactar. En nombre de Soft Expert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico. Visite nuestro sitio web en www.softexpert.es y tenga acceso a otros webinars, ebook y artículos sobre este tema. Conozca también las soluciones de Soft Expert para gestión de la excelencia, automación y mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.